La próxima speaker es Rosa Osorio. Ella es psicóloga organizacional y educadora diferencial. Cuenta con un MBA en Loyola College en Maryland y es magíster en gestión de personas de las organizaciones. También es docente de posgrado en la Universidad de Chile y la Universidad Central. Actualmente ejerce el cargo de directora ejecutiva en Organizaciones Humana Consultores. Bienvenida, Rosa. Muchas gracias, Nicolás, por esa presentación y por el pase. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que muy bien. Tenemos este desafío, yo tengo un desafío tremendo con ustedes, que es en 10 minutos poder transmitirles algunas de las buenas prácticas y algunos imperdibles de lo que significa gestionar cambios en la cultura organizacional. Las mejores buenas prácticas o las buenas prácticas o aquello que yo prefiero llamar los imperdibles. Y eso, pensando y dándole un poco de vuelta, tratando de resumir este tema en 10 minutos, que ese es mi desafío esta tarde o esta mañana con ustedes, las resumí en 11 puntos que son los que quiero empezar a compartir con ustedes. Todas las organizaciones están enfrentando cambios organizacionales. Si tu organización no está en modo transformación on, quiere decir que estás un poquito fuera. Yo diría que la transformación digital y todos los cambios de estos entornos tan convulsionados que estamos viviendo, los entornos van y que son cambiantes, nos tienen en el tema de gestión del cambio arriba de la mesa. Y vamos un poco más allá. No es gestionar cualquier cambio, es gestionar los cambios en la cultura. Cuando hablamos de transformación digital, estamos hablando de cambio en la cultura. Vamos entonces a cuáles considero desde mi punto de vista son los 11 imperdibles. El primer imperdible tiene que ver con entender, y fíjense por dónde vamos a partir, entender bien qué es lo que quiere decir cultura organizacional, qué es lo que vamos a entender por la cultura organizacional. Fíjense que es un poco lo que uno ve en la experiencia consultora, en la praxis, trabajando con ejecutivos y ejecutivas, muchas veces te das cuenta de que no hay una comprensión real de lo que se entiende por cultura. Hay una conceptualización a veces un poquito vaga, entonces te piden cambios culturales y probablemente a las áreas de personas les piden un cambio cultural y te piden un cambio cultural en un proyecto de un año. O te piden un cambio cultural y que quiero medirlo en 6 meses más. Y ahí lo que hay detrás, y que hay que tener mucho cuidado, es una conceptualización que muchas veces no es clara. Cultura, clima no son lo mismo. ¿Sí? Por lo tanto, entender la cultura, entender de que tiene elementos externos, visibles, como las oficinas, las características físicas de una organización, los símbolos, pero también tiene que ver con elementos intermedios como las creencias y elementos más profundos como los valores que no se observan, pero quizás no se observan tan fácilmente, pero se viven, se sienten. Es muy importante conceptualizar que un cambio cultural tiene que ir en todos esos niveles, desde lo más externo hasta lo más profundo. No es solamente cambiar cómo se hacen las cosas en la organización. Y en los elementos emocionales también. Fíjense que las últimas investigaciones demuestran precisamente eso. La cultura de las organizaciones no son solamente las cogniciones o las creencias compartidas. Tiene que ver también con cómo las personas sienten su organización y cuáles son las emociones. Y no me digan que no nos damos cuenta cuando entramos a una organización, las emociones predominantes se sienten, se perciben. Si son más positivas o son más negativas. Las primeras asociadas más al desafío, al entusiasmo, y las segundas más asociadas al miedo, al cuidarse, ¿no? Por lo tanto, ojo con eso porque cualquier iniciativa tiene que conceptualizar bien lo que va a ser la cultura organizacional. El segundo tip que yo les quiero también transmitir es esto de no existen culturas buenas o malas, no existe aquello. Existen culturas más funcionales y menos funcionales asociadas al negocio y asociadas a la estrategia organizacional. Por lo tanto, lo que debiéramos hacer entonces es identificar aquellos elementos que son más bien disfuncionales, tanto para el negocio como para la estrategia organizacional. Un cambio organizacional que no está alineado con la estrategia es un cambio que no va a llegar a buen puerto. Un tercer tip que creo que es fundamental es que la cultura funciona como un sistema en todos los niveles. Es un elemento muy sistémico, por lo tanto, si yo hago un cambio en un nivel, en algo observable, y no mi esfuerzo de cambio o de transformación no está observando los demás niveles, los niveles más profundos, los niveles de las creencias, lo más probable es que ese cambio tampoco llegue a buen puerto. Y ojo, cuando yo quiero
más bien intervenir cualquier elemento de la cultura en cualquiera de los niveles, tengo que estar muy atento a qué otros sistemas se están afectando. Esto es sumamente importante porque los sistemas están tremendamente interconectados. Otro tip que les quiero dar como cuarto tip es que consideren siempre la cultura, el cambio más bien cultural o transformación como una inversión de mediano y largo plazo, nunca como una inversión de corto plazo. Si tú estás esperando en un cambio o una transformación, invertir X presupuesto, ¿cierto? Y energía y, en fin, capacidades organizacionales y tener respuestas a corto plazo, lo más probable es que te vaya mal. Los cambios, mientras más amplios y más profundos, es decir, más amplio a toda la organización o quizás son más acotados, mientras más amplio es un cambio o una transformación y mientras más profundo quieras llegar a los valores o a nivel de las creencias, más tiempo te vas a demorar en implementarlo. Aquí no hay reglas. No es que un cambio cultural, es una pregunta típica que nos hacen, ¿cierto?, a los consultores y a las consultoras. ¿Cuánto tiempo más o menos se demora un cambio cultural? Y ahí viene la respuesta que no a todo el mundo le gusta. Depende, ¿sí? Porque va a depender de la amplitud y de la profundidad, pero también va a depender de la capacidad que tiene esta organización para cambiar. No todas las organizaciones son igualmente permeables al cambio. Quinto tip que te quiero entregar, pon foco en las creencias y los valores, es decir, desde lo más profundo hacia afuera. No te quedes solamente con los cambios en la cáscara de la cultura, porque esos son cambios que son pan para hoy y hambre para mañana. Por lo tanto, si no trabajas las creencias y los valores, y cuando hablo de valores, no hablo de los valores declarados, esos que están en las murallas, estoy hablando de los valores que realmente se viven dentro de la organización, lo más probable es que tu cambio sea un cambio momentáneo o que simplemente no haya cambio. Sexto tip que te quiero dar, los cambios son de cultura o sistemas culturales más que de personas. Sí, es importante trabajar con las personas, es importante hacer coaching, es importante trabajar con los equipos directivos, pero cuando hablamos de cultura estamos hablando de algo que es trasciende a las personas individuales. Por lo tanto, yo tengo que ver esta mirada cultural como una cosa mucho más sistémica. ¿Que necesito coaching, que necesito talleres, que necesito sensibilización? Sí, pero necesito ver el sistema como un todo porque si no, lo más probable es que no funcione. Séptimo tip que te quiero compartir, desde arriba hacia abajo. Y cuando hablo desde arriba hacia abajo, estoy hablando de la alta dirección y también estoy hablando de los accionistas. Ustedes no se imaginan la cantidad de fracasos en los esfuerzos de transformación o de cambio organizacional porque arriba no había una convicción profunda. Cuando hablamos de arriba hacia abajo no solamente hablamos de informar, hablamos de involucrar, ¿sí? Y aquí viene inmediatamente el octavo tip que te quiero dar. El equipo de transformación no puede ser el equipo directivo, ¿sí? Tiene que ser gente que esté en posiciones de liderazgo, pero a veces no son solamente las personas de posición de liderazgo, sino que muchas veces tiene que ver, y aquí viene el noveno tip, involucra a toda la organización. Las personas pueden ser de distinto nivel organizacional, pueden ser secretarias, pueden ser ejecutivos, pueden ser jefaturas, pueden ser especialistas, técnicos. Lo importante, ¿cierto?, es que estas personas tengan decisión, tengan credibilidad, que estén convencidos del cambio o convencidas del cambio, que los jefes le den tiempo y recursos para dedicarse a esto. El cambio, el equipo de cambio no puede ser más trabajo. ¿Ah? Muchas veces los errores consisten precisamente en eso. No te doy más tiempo, sino que te entrego esta iniciativa de cambio como un problema más, un trabajo más. Entonces al final después nos quejamos que no tenemos personas voluntarias para el cambio y no sabemos por qué. Si tú vas a tener un equipo para liderar o ser agente de cambio, entonces vas a tener que quitarle pega. Se tienen que dedicar al proyecto y dedicarse bien. Si no, mejor no lo hagas. Décimo tip que quiero compartir contigo. Los árboles no dejan ver el bosque. ¿Y qué quiere decir esto? Significa que es muy recomendable en todos los cambios culturales, si tú quieres como metodología, ¿cierto? Dos cosas. Primero, recurrir a consultores externos, porque ellos están desde afuera y pueden tener una mirada más crítica.
¿sí? Que si tú solamente dedicas consultores internos. Y segundo, lo cuantitativo y lo cualitativo yo creo que también es importante porque la información o las metodologías cuantitativas te van a entregar cierto tipo de información mientras las cualitativas te van a entregar otra. Así que ahí viene el 10º tip. Y el último tip que quiero compartir contigo. Los cambios y transformaciones no pueden tener un deadline. No existe el deadline. ¿Por qué? Porque estamos en organizaciones que tienen que seguir aprendiendo. El mundo cambió, el escenario cambió, los mundos van y los entornos van y obligan a las organizaciones a estar en permanente cambio. Aquí aparecen algunos conceptos que te invito a revisar y que te motivo a revisar, como organizaciones que aprenden o también resiliencia organizacional. Es decir, el cambio llegó para quedarse. Por lo tanto, tengo que generar, ¿cierto?, la capacidad de aprendizaje y de acomodo y de adaptación al cambio como una capacidad permanente y no solamente el proyectito de cambio. Espero entonces que en estos 10-12 minutos que he estado conversando con ustedes haber podido transmitir en algo lo que considero son las buenas prácticas y algunos elementos metodológicos que son fundamentales para ser exitoso en tus esfuerzos de cambio o transformación. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad.